Bueno, la pregunta es, me agarra muy de sorpresa de que si la literatura mexicana me ha eh, influenciado. En términos reales pienso que no. Yo soy un autor más que todo, diría, libresco y vivencial. Es decir, yo escribo sobre lo que vivo y sobre lo que leo. Y yo leo fundamentalmente mucha literatura colombiana. Se podría decir que yo soy un testigo de la literatura colombiana en México. He hecho muchos videos, muchos comentarios, he hablado mucho de los autores que yo respeto, que me gustan, que me parecen buenos autores, como William Ospina, como Darío Jaramillo Agudelo, Díaz Granados, Rosero en algunas, dos o tres, Mendoza en una sola, ¿qué más? Obviamente Mutis, García Márquez, también he polemizado con García Márquez, tengo toda una larga historia con García Márquez, que después, si hay tiempo, puedo platicarles algunas anécdotas divertidas desde la inauguración de mi relación hasta la terminación de mi relación con él. Entonces, para terminar, diré que básicamente ha sido al revés. No he sentido influencia de México hacia mí, sino de Colombia, a pesar de estar, y de mi persona hacia México, porque yo desarrollo una literatura amorosa, intimista y erótica que ha creado escuela en México, porque yo publiqué novelas por entrega en el periódico más importante y eran seguidas en todo el país. Entonces yo ya aquí termino para no abusar. Ni siquiera los novelistas de la onda, que te influyeron mucho, no solo en México, sino en toda la literatura latinoamericana, o sea, Agustín, Soto, etc. Mira, si tú repasas lo que yo he escrito, no hay nada de la onda. Mis cuentos, en términos reales, yo pienso que yo escribo de forma clásica, en sentido, la frase correcta, la novela que sigue la novela lógica. Sin embargo, no soy anacrónico. Básicamente, a mí lo que me interesa es contar bien y a profundidad. Sí. Y la literatura de Agustín es agradable, divertida y superficial. Muy en la onda. En la onda quiere decir que está en el momento de actualidad, está flotando, es popular y agrada a la juventud. Lo mío es más una reflexión sobre la vida. Siempre he pensado que yo lo que escribo es filosofía en literatura. Y cuentos muy, me atrevo a decir, muy legibles, sin ser elementales o mal escritos. Yo me tardo 5 o 6 años. Hay novelas en las que he tardado 19 años y cuentos en los que tardo 5 años. Entonces, soy eminentemente disciplinado. Por ejemplo, de García Márquez, lo que aprendí de García Márquez básicamente es a trabajar a profundidad los libros y no solo lanzar anécdotas, sino fundamentarlas y estudiar el entorno, la base y la raíz de la novela. Entonces, yo tengo muchísima literatura que no se conoce aquí. Acabo de ganar el premio nacional más importante de México, que se llama Premio Bellas Artes de Novela, y fue un reto, ¿no? Y la novela ha sido, pues, elogiada así hasta extremos verdaderamente ruborizantes, ¿no? Y pues eso me da mucho gusto porque es una novela de absoluta madurez. Es decir, yo tengo 69 años y a veces uno después de los 60 comienza a flaquear. Por ejemplo, Vargas Llosa, incluso García Márquez, La memoria de un puta triste me parece un subproducto. Incluso me parece que García Márquez no se atrevió con el tema a profundidad, lo rozó. Y yo tengo un dicho sobre mi persona. Hay una conferencia muy interesante que va a ser el perjuicio que han causado los ególatras a la literatura. Lo estoy esperando, esa conferencia, porque yo creo que es al contrario. En mi caso, yo asumo la egolatría, asumo la vanidad, la disfruto, la pregono y trato de demostrar lo que he hecho, ¿no? Entonces,
Bueno, creo que me desvié mucho. Ya, pienso. José Luis Granado, que es de Guajiro y Samario, que vive hace muchos años en Bogotá, tiene 37 libros publicados entre poesía, cuentos, novelas, literatura infantil y crónica. ¿Cuál es todas estas áreas que se han dado ustedes? Bueno, en todos, porque yo digo que a mí, a todos, nos inspira la vida diaria, y la vida está llena de ciclos. Yo tengo 72 años. Le digo a los niños que yo tengo 38, pero ellos me dicen, no, yo veo que usted nació en 1946 y tiene 72 años. Entonces yo saco el pañuelo y me pongo a llorar. Entonces una niñita se me acercó y me dijo, pues usted tiene 72, pero parece que tuviera 38. Sí, yo me inspiro, la vida me inspira a mí. Me siento bien y soy un escritor de extremos, porque igual escribo para niños, los trabalenguas, las retraídas, los juegos de palabras, los haikus, los anagramas, los palíndromos, pero al mismo tiempo mis novelas son de los bajos fondos, de las puntas más esperpénticas de los suburbios de Bogotá, ¿no? Desdentadas, jorobadas, enanas, depravadas. Entonces son extremos que representan igualmente la vida y me siento identificado y bien con cada una de ellas. Sobre todo la primera novela, que es La Puerta del Invierno, eso es de 85. Yo creo que 31 años. Esa novela fue mi que ocurrió con los gallegos. Entonces, en esa novela, yo jugué la literatura infantil, era canalizado. Porque la novela con la que yo era el amigo vuestro, cada una era un cuento y cada una era una pedagogía. Entonces, esa novela. Y luego escribe para ellos y dicta conferencias a los niños. Santa Marta, a pesar de que tú sabes que Santa Marta hace muchos años es eje de tu obra, ¿cómo mantienes esa frescura? La nostalgia, ¿no? Siempre yo no tengo una sola gota de sangre que no sea Caribe. Mi padre es Samario, yo Samario, mi madre Guajira, riguachera, mis abuelos paternos, vallenatos y guajiros. He vivido toda mi vida en Bogotá, hace 70 años. He vivido en Bogotá, en el barrio de Palermo siempre. Y bueno, ahí comencé a escribir gracias a que mi madre me leía poemas con rima y yo me enamoré de la eufonía, o sea, de la música, de las palabras. Comenzaba leyéndome versos de un niño que a los 13 años escribió: cuentos quieres, niña bella, tengo muchos que contar, de una sirena del mar, de un ruiseñor y una estrella, de una cándida doncella que robó un encantador, de un gallardo robador y de una odalisca mora con sus perlas de basura y sus chales de la hoja. Ese niño era Rubén Darío, el niño nicaragüense. Y el otro, que es quizá la más grande admiración que siento en mi madurez por un escritor, el que también mi madre me leía: Amapolita morada del valle donde nací, si no estás enamorada del amor de don Alfonso Reyes, el polígrafo insuperable de México. Una ranchera. Lo adaptan para las mañanitas. Amapolita dorada. Y Flor de las adormideras, engaño, y me queda un gran poeta, un gran escritor, un gran ensayista. Ya después, cuando yo llegué a la adolescencia, entonces comencé a tener vivencias y lecturas. Un libro que me partió la vida en dos se llamó Las palabras de Jean-Paul Sartre, que es la autobiografía del filósofo francés hasta los 12 años, cuando él, que estaba enamorado de su mamá y quería casarse con ella para protegerla de los abuelos, ve que la madre, entra en la preadolescencia, se casa con otro hombre, y entonces él sufre un trauma en un ojo que lo hizo famoso, Sartre, con ese ojo visco que tenía el gran filósofo Simón de Beauvoir, su compañera. Después leo a Henry Miller y bueno, fue la crisis y la alegría desaforada de la existencia, o Joyce, tan difícil, pero yo me metí a leerlo, y el Molloy de Samuel Beckett. Yo me casé con una mujer muy bella, fue señorita Magdalena, fue reina del mar, fue princesa del acero, Alba. Conoció muy bien y casi me la quita. Una poesía. Le escribí un poema que se llama Alba, precisamente, y lo musicalizaron en los años 80. En Bogotá, se hizo muy famoso por Iván y Lucía y por Ana y Jaime.
Y cuando yo me separo de ella, José Luis, una estrofita de Alba. Una estrofita de Alba. para mi loca vida al mediodía, un día más día que todos, el sol regó la lluvia, y el alba al mediodía aún era alba, más sutil que un minuto transparente y más minuto que un océano eterno. Y termina diciendo: gaveta donde guardo todos mis pensamientos, cofre donde se esconde mi sonrisa, donde habitan las ansias y los recuerdos. Yo me separo de ella, viene una crisis a los 33 años, la edad de Cristo, y entonces comienzo a buscar el otro lado de la belleza. Entonces es cuando me hundo en los suburbios, en la radiografía más baja, más infernal de los bajísimos fondos de esa ciudad que es Bogotá, una ciudad, una metrópoli llena de antros y llena de demonios, como buscando la cara oculta de la belleza. Entonces cuando les dije, tuve esa experiencia con esas putas de los bajos fondos, callejeras, ancianas, depravadas, jorobadas, enanas, de toda clase, es decir, la negación de la belleza de la revista Vanidades o Cosmopolita, pero tiene mucha belleza, tiene mucha sinceridad, tiene mucha transparencia, tiene mucha vida. Y yo comencé, claro, a hacer la novela, a hacer la purga de mi corazón, como dice Camilo José Cela, y la mandé a un concurso en que tuve la fortuna de que uno de los jurados era Marco Tulio Aguilera Garramuño, uno de los escritores que yo más admiraba en la juventud. Yo intenté esta novela ya siendo un hombre maduro. Y él ya tenía una novela, era un joven clásico con una novela titulada Breve Historia de todos los días, muy elogiada por Todas cierto, las cosas. Breve Historia de todas las cosas. Una novela elogiada por García Márquez, elogiada por los grandes escritores de ese momento. Pues para nosotros no éramos amigos todavía. Y lo conozco cuando ya era jurado con José Donoso, ese gran escritor chileno, en El obsceno pájaro de la noche, y con ese gran crítico norteamericano, Jonathan Hitler. Y entonces él peleó públicamente por defender mi novela. Por otras razones fue premiado el poeta Carlos Castro Saavedra con la novela Adán Ceniza. Hubo una polémica tremenda en que Marco Tulio siempre la defendió. Y fue el primer gran espaldarazo, fue el primer ensayo que se publicó sobre las puertas del infierno. Conversando esta mañana en el desayuno, después de muchos años sin vernos, sigue siendo un entusiasta defensor de las puertas del infierno. Y yo pienso que la simpatía que tenemos mutua tiene que ver con afinidades y paralelismos muy, muy claros. Henry Miller también fue determinante para mí. Yo he escrito muchas novelas en las que el erotismo fuerte domina. Es decir, incluso he llegado a la pornografía en un par de ocasiones y tuve la tentación de la que se salvó el Parlamento al no darme oportunidad para hablar cuando me tocaba, porque yo pensaba leer un cuento pornográfico. En serio. La protagonista es una famosa actriz pornográfica, la más famosa que exista, que se llama... ¿Cómo se me fue? No, es una gringa. ¿Y cómo se me olvida? El caso es que lo iba a leer y no lo leí. Coincido mucho en la temática, en la actitud vital. La diferencia entre José Luis y yo es que él ha seguido por el camino del mal y yo ya me reivindiqué. Ahora soy eminentemente virtuoso. Y en la novela más reciente que publiqué, que se llama Formas de Luz, que es sobre la depresión, una novela tremenda, terrible, y que cuando la terminé dijo, quiero que nunca se publique y quiero que nadie la lea, pero ya se publicó, la leyeron, y es la novela que él recibió más elogios de todas. No la han bajado de obra maestra, incluso y eso a mí me encanta porque yo soy un ególatra vanidoso, asumido, defensor de la vanidad, a la que yo llamo justiprecio.
porque cuando tú tienes un trabajo y el trabajo vale y es resultado de una disciplina, eso no es vanidad ni egolatría, eso es justiprecio. Entonces, salimos de la misma raíz, somos casi contemporáneos. Su literatura tiene mucho que ver con mis novelas Mujeres Amadas, La Insaciabilidad, La Honesta Lujuria. Acaba de salir La Honesta Lujuria, una novela bastante tipo Boccaccio, pero fuerte, pero muy fuerte. Incluso recibió el elogio más grande que se puede hacer una novela erótica. Un escritor, miren lo que son las cosas. Los mejores amigos que consiguen los escritores son los escritores que uno premia. Pero por ejemplo, cuando uno premia con el corazón, ¿sí?, esas personas se vuelven parte de la familia. Yo tengo una familia de escritores premiados y esos son fieles hasta la muerte porque les gusta lo que uno hace, resultado de que a uno le gustó lo de ellos y lo exaltó y lo sacó. Recientemente saqué del anonimato a un escritor que se llama Pablo Hernán Di Marco, peleando contra un jurado que quería premiar a un colombiano en Neiva, y yo quería premiar la calidad, no la nacionalidad. Ese señor se volvió pues mi fan, pues, y me lanzó el elogio, dice, de La Honesta Lujuria, dice, yo no creí que nadie podría haber hecho un personaje superior a Lolita de Nabokov. Marco Tulio lo hizo, lo firmo. Bueno, entonces, y finalmente la otra afinidad con José Luis es que yo escribo cuentos para niños también. Y se lee mucho y tengo anécdotas maravillosas con niños con síndrome, un niño con síndrome de Asperger, que le leyeron o leyó el libro y desde entonces duerme con él bajo la almohada, y el día que le quitan el libro de debajo de la almohada no duerme. Entonces, bueno, esas son las afinidades que tengo con José Luis. La otra divergencia es que él se volvió, él siguió por el camino del mal, yo me volví virtuoso, me volví nadador, soy campeón nacional de aguas abiertas de México, subcampeón de 50 metros, compito con mundialistas. Y él se va por el camino del mal y sigue por el camino del mal, y ya saben que el camino del mal ha producido lo mejor. Baudelaire, por ejemplo. No te olvides que yo llegué, no me hundí en el infierno, llegué a las puertas. Ah, bueno. Yo en el terreno personal perdí a mi esposa hace 3 años y medio, una mujer que amé, mi segunda esposa después de Alba, y me volví desde entonces un hombre casto y asexual. Creo que quiere decir algo. Me pasa. Yo deseo reafirmar las palabras que dije ayer en la instalación del Parlamento, allá en la sede de la presentación, y es lo siguiente, de que este Parlamento tiene una gran importancia a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel nacional y por supuesto local. El mejor testimonio de la importancia de este Parlamento lo tenemos aquí en vivo. Nuestros compañeros de mesa, los ausentes como Félix Mansur, como Alberto Llerena, dan testimonio de la valía de estos escritores, de las obras importantes que han hecho para la literatura mundial. Pero yo quiero referirme a Alberto Llerena, que no está presente de manera desafortunada. Alberto no es escritor, él es dramaturgo. Yo me especialicé para este Parlamento en 5 de los 6 dramas que contiene su libro Teatro Alberto Llerena. Y como amante de la historia me dediqué a cazar las estampas que reflejan las realidades históricas de Cartagena de India. Por ello que la obra de Llerena es rica en historias reales, no son imaginaciones, son historias reales. Por ejemplo, historias que se dan con La Carcajada del Diablo. La Carcajada del Diablo es una obra montada sobre el carnaval que vivimos los cartageneros hasta finales del siglo XIX, y después como el Caimán
se fue para Barranquilla, que es una canción nuestra también. Entonces, La Carcajada del Diablo refleja las vicisitudes del carnaval, de las prostitutas, de la noche de fiesta, de los tambores, de las reinas. Y por supuesto que Alberto recrea eso con una realidad imaginada, y realidades de la vida real, como digo. Maleta de Noche es otra de las estampas comunes de aquí de Cartagena. Un travesti que para ganar la vida, para criar a sus hermanos, se dedica a ese oficio y ante la intolerancia, sufre la intolerancia que en este momento están sufriendo las personas que optaron por la diversidad sexual. Entonces, esa es otra estampa muy común aquí en Cartagena y precisamente en estos momentos, la otra cara de la moneda, Cartagena es noticia mundial a raíz de todos estos sucesos que se han dado con la trata de blancas y con la prostitución descubierta en este momento. Entonces son estampas, como decía yo también, de la cocina cartagenera, la gastronomía cartagenera, que es famosa a nivel mundial. La violencia que expresan las obras de Alberto, manifiestan las obras de Alberto, una violencia cruda, pero reflejada en las tablas con un arte incomparable. Yo los invito que ojalá pudiésemos tener la oportunidad de mirar, de ser espectadores de una de esas obras del maestro Llerena. Y finalmente, La Casa de los Muertos, que ayer lo debatía una de nuestras compañeras aquí, lo presentaba, un análisis pues bien exhaustivo, interesante, importante, que me cautivó también. La Casa de los Muertos no es sino el reflejo de las realidades de las casas pudientes de Cartagena, donde antes la sirvienta, la empleada del servicio, era una semiesclava. Eso es lo que refleja la corrupción de los políticos, que es una película vieja que vivimos aquí en Cartagena. En fin, reclamo para Alberto Llerena como el gran intérprete de las estampas históricas de Cartagena de Indias. Muchas gracias. ¿Qué dice el público? ¿Qué o cómo se definió la condición de funcionarios? ¿Sí? No sé si José Luis fue determinante el hecho de ser familiar de Gabriel García Márquez. Claro. Sí, mira, no, yo tuve mi influencia principal, mi madre, que me leía las mamás en Santa Marta cuando tenían 15 años. Me acuerdo que eran 3, tenían 15, 16 años en el año 32. 1932, no había ni siquiera llegado la radio a Santa Marta. Y entonces compraban unos álbumes con el ringlero de los cuadernos y copiaban poemas con una caligrafía muy hermosa de los autores de moda que eran los modernistas, ¿no? Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Chocano, Amado Nervo, Ricardo Jaimes Freire. Y era mi madre, Ana Joaquina Hernández, la mamá del poeta Álvaro Miranda, y Clementina Cayón de Weimar, la mamá de Jaime Weimar Cayón. Copiaban la poesía, eran muy románticas. Entonces ella me leía poemas cuando yo era niño en lugar de echarme cuentos para dormir. Ahí comienza la influencia, una influencia muy fuerte. Yo comencé a escribir en Bogotá sobre... A mí me llega mucho más la influencia de Mario Vargas Llosa que la del mismo García Márquez, porque mi mundo, la Lima de 1954 es la Bogotá que yo conocí. Es lo mismo, territorio andino, en que usábamos corbata, cabo, es todo lo contrario, es el hombre caribe que se cría acá, en Cartagena, en Sucre, en Maracataca, en Barranquilla. Entonces, lo que él me enseña de niño es la disciplina, lo que hablaba Marco Tulio, es el amor y la fe en que existe la literatura. A nosotros nos llamaban poetas locos, usted se va a morir de hambre, ¿no? Y tenían razón, porque muchos se habían muerto de hambre. Sí. ¿Quién vive de eso? Vivían borrachos, y el papá de Neruda tuvo que ponerse seudónimo, Neftalí Ricardo Reyes, porque el papá le prohibía, porque el papá madrugaba, el papá de Neruda, a manejar un tren de carga y veía que a esa hora los de los burdeles, de los cafetines, echaban a patadas unos melenudos borrachísimos que eran los poetas locales. Entonces, no quiero que mi hijo sea eso, me dice Neruda, y tenía razón, pero él
se dedicó, la disciplina, el talento pudo más. De manera que ahí a los 15 años yo tomé la determinación, en segundo de bachillerato, y voy a ser escritor. Sí, gracias, sí, claro, ya empezaba el boom de la literatura. Yo no sé si Marco Tulio, José Ramón quiere hacer una pregunta, José Ramón Mercado, pero Es que no se oye. ¡Habla duro! José Ramón Mercado. Sí, lo conozco. me quitó un título, Las puertas del infierno se iba a llamar El cielo que me tienes prometido, y él me quitó el título. Él me quitó. Time out. Tiempo. Taimado. No es lo mismo, taimado. Taimado. Bueno, buenas tardes. De todo esto es muy importante que ustedes sepan. José Luis tiene ganado de pronto algún libro que quizás pasa desapercibido, digo yo, en el país, como muchos libros, como Aguilera Garabullo, que estaba para México, y no se consiguen sus libros en las librerías de Bogotá y de Barranquilla. Pero yo quisiera, Luis, traer acá a colación, porque tú escribes un libro que creo que se llama Gabo y yo, Mi memoria. en donde, en mi modestísima consideración, es el libro que registra las causas más íntimas de Gabo que quisiéramos conocer, lo que han leído a Gabo, lo que tiene un sentido de Gabo, que a mí me pareció tu libro como una obra de teatro, incluso casi como una novela. Yo te voy contando con la memoria esas cosas que tienes, todos los hechos que pareciera que fueran inventados por ti, pero se traduce en la página del libro que son auténticas revelaciones concretas de Gabo contigo, conversaciones con tu señora madre, con tu señora esposa, con la esposa de Mercedes, etcétera, etcétera, en Cuba, en Bogotá, en donde has estado con Gabo y con ellos. La pregunta es, ¿cómo has hecho tú para sobrevivir, sobrellevar todo ese trabajo? Si hay algo de ficción, de ficciones. No, a mí me pasó una cosa que yo considero que es un privilegio, y es que yo nunca en mi vida, sentí un temor reverencial por él. Yo siempre lo vi como un primo mayor, como Pepe Stevenson, mi otro primo hermano, que murió hace poco, y ellos dos influyeron mucho en las lecturas que yo tuve de él. Me enseñaron a leer a fe ciega los narradores norteamericanos del siglo XX, todos son buenos. Pero entonces yo nunca, cuando estábamos con otras visitas, siempre me tocaba a mí inventar un tema, porque Gabo nunca iniciaba un tema, él era muy tímido, esperaba que le hablaran. Y la gente no se atrevía, pues la gente que no lo conocía era un temor reverencial. Mi propia esposa, que tenía un respeto tremendo. Yo tenía que inventarme siempre un tema para que se desarrollara la visita. Esas cosas las revelo en el libro. Pero no, yo nunca sentí por él un inmenso cariño, yo lo quería muchísimo, nos saludamos de beso, de manera que no, pero de ahí no pasaba nada, porque él nunca hablaba de literatura, jamás. Siempre hablaba de otras cosas, de la familia, muchos chismes, ¿no? Sí, un día hicimos la lista de los poetas y escritores que colaboraron con dictadores, ¿no? Osorio Lizarazo con Trujillo y con Perón, y Eduardo Carranza con Franco, y Gastón Vaquero con Batista, ¿no? Y Gabo se levantó y dijo que él nunca lo hizo sentir a uno inferior, sino como igual siempre. A ti te pasó lo mismo. Y Gabo me dijo lo mismo de los dictadores, dijo, lo mismo van a decir de nosotros, ¿no? Con Fidel Castro. Que la relación era de primo. Yo tuve una relación muy intermitente con García Márquez, que comenzó cuando salió mi primera novela, en cuya contraportada decía: los editores de esta novela, Breve Historia de todas las cosas, certificamos que nos gusta más lo que escribe Marco Tulio Aguilera que lo que escribe García Márquez.
básicamente esa afirmación determinó mi vida porque me la marcó para bien y para mal. A lo largo de los años nos encontramos a veces en Jalapa un par de veces, cuando él asistía a algún evento. Luego una vez me hizo el honor de escaparse de su casa que quedaba en San Ángel. Le hice una llamada desde el centro y me dijo, gracias Marco Tulio, me das pretexto para bajar al centro y escarparme un rato, ¿no? Entonces llegó y me invitó a tomar un chocolate, tenía conjuntivitis, hablamos, caminamos por Paseo Reforma y yo me volteaba para lado y lado, esperando ver gente que nos siguiera y nadie nos seguía. Entonces nadie se daba cuenta que era García Márquez. Llegamos, tomamos un chocolate, él siempre me investigaba, bueno, ¿qué estás haciendo? Y nunca se dejaba investigar, él siempre preguntaba. Incluso un manuscrito mío que después me pareció espantoso, se lo di, que se llamaba La región del azar necesario o La hora del eructo. Se lo di, el único manuscrito, y me lo recibió así como medio escéptico y dice, lo voy a leer hasta donde aguante. Creo que no aguantó mucho porque nunca me comentó nada y se perdió, y yo pienso que estuvo bien que se haya perdido. Y después en esa cafetería hubo una escena bonita porque yo esperaba que lo asediara la gente y nadie lo asediaba. Finalmente llegaron unas cuantas personas y fueron a comprar libros para que se los dedicara, y después fuimos a pagar los chocolates y la cajera no sabía quién estaba pagando el chocolate y Gabo hacía fintas para lado y lado como diciendo, enfócame, mira, soy García Márquez, y en ningún momento la muchacha se dio cuenta que era García Márquez. Entonces pagó anónimamente y salió con un poco desilusionado porque aunque él era una persona en esencia modesta, sí le gustaba que lo reconocieran y era extremadamente generoso con las personas. Me acuerdo que iba manejando, creo que él, el coche, y prácticamente se le atravesaron unos muchachos con libros, con montones de libros, y Mercedes fumando en el coche, y fuma, y ya vámonos que tenemos una... Y García, no, espérate, y se puso a firmar como 25 libros, y dice, no, tranquila, y a todos les preguntaba, ¿y tú a qué te dedicas? Les sacaba una historia para ponerle una buena dedicatoria. Y las historias de dedicatoria de Gabo son muy buenas. Por ejemplo, a mí me puso una de las dedicatorias más elogiosas que yo creo que se puedan poner, y que yo todavía no la entiendo. Dice, para Marco Tulio de la competencia. Entonces, mi pregunta es, ¿quién es de la competencia, él o yo? Y todavía no entiendo porque le puso una coma por ahí en Marco Tulio de la competencia. Entonces, ¿quién está compitiendo con quién? Y él siempre era como muy incluso infantil y competitivo. ¿Cómo diablos se va a poner a competir un muchacho de 25 años con un tipo que ya es premio Nobel y que tiene todas las fintas del fútbol, y apenas está comenzando a patear el balón? Pero él se colocaba en igualdad de condiciones. Además era muy mujeriego, y tengo una anécdota muy buena que no es indiscreta. En una ocasión yo tenía una cita con él, como a las 9 de la mañana, y llegué y estaba hablando con una periodista gordita, no muy bonita, pero pues joven y apetitosa, ¿no? Entonces yo me paré allá y le dije así tímidamente, aquí estoy en la cita, y me dijo, espérate. Y yo esperé como 5, 10 minutos, 15 minutos. A los 20 minutos fui y le dije, Gabriel, teníamos una cita a las 9, veo que tienes cosas más importantes que hacer, a ver si nos vemos dentro de unos cuantos años. Entonces, y le di la espalda. Inmediatamente se paró y me agarró el brazo y me sacudió y me dijo, cachaco tenías que ser. Y dice, espérate que estoy platicando con la cabrita. Venga, Eso, cabrón. y la última anécdota ya para hace, no sé, 5 años, un muchacho que está ahorita de mucha actualidad, hoy precisamente salió una nota en el Universal sobre él, se llama Daniel Ferreira, ganó un premio
en la universidad donde yo trabajo, y él llegó a Colombia. Entonces yo le dije, oye, ¿te gustaría conocer a García Márquez? Y dice, bueno. Entonces llamé a García Márquez y le dije, Gabriel, te habla Marco Tulio. Y me dijo, ¿Marco Tulio qué? Le digo, Aguilera qué, Aguilera Garrón Muñoz. Y entonces silencio. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es que me quiere ignorar o qué? Y yo de nuevo hice la torpeza de decirle, pues si no quieres hablar conmigo, no hablamos, que le colgué. Imagínense la insolencia. De joven fui insolente, de viejo. Después me voy enterando que García Márquez ya andaba con problemas de memoria y que a veces no sabía quién le estaba hablando si no estaba viendo a la persona. Entonces yo le hice la maldad y pues esa fue la última no reunión con García Márquez, que simplemente no se acordó de mi nombre. Tengo muchísimas más, pero pues no. Bueno, para la próxima. Queremos agradecer